Este es un video de la asignatura Geometría Descriptiva de la Cátedra Arquitecta Carolina Reinero de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. En este caso vamos a ver cómo trabajar con la resolución de una perspectiva, de una proyección cónica, a partir de un ejercicio dado en un modelo de PDF, en donde tenemos la planta y el alzado o la vista, teniendo las alturas de ese objeto. En ese sentido vamos a comenzar viendo cómo ya tenemos dispuesta la planta en CAD y cómo vamos a ir trazando nuestras líneas de referencia para encontrar nuestros puntos de fuga. En este caso vamos a trazar una a 45 grados, la derecha, y una la vamos a trazar paralelo a las líneas principales que tiene el objeto en el otro sentido, como vemos aquí. Lo vamos a llevar hasta la pantalla, lo vamos a llevar con el comando filet, con radio 0, y de esa manera vamos a obtener nuestras direcciones y los puntos de fuga sobre la pantalla. Vamos a utilizar una capa auxiliar para poder trabajar con mayor claridad, y ahora vamos a copiar para obtener tanto lo que es la línea de tierra como la línea de horizonte con la altura que nos dice el enunciado del ejercicio, en este caso 35. Vamos a extender con líneas de enlace y encontrar los puntos de fuga sobre esta línea de horizonte, y ahí los vamos a tener. Lo vamos a hacer coincidir con el final y el inicio de la línea para no tener complicaciones a la hora de encontrar cada uno de los puntos. Y ahora vamos a arrancar a encontrar cada uno de los puntos de cada uno de los elementos que conforman este objeto, empezando por la base. Entonces vemos cómo encontramos un punto de la base, jugamos los puntos, los intersectamos nuevamente utilizando el comando filet con radio 0, y ahí tenemos el primer punto. Y ahora lo vamos a hacer de la misma manera con el resto de los puntos. Vemos cómo siempre jugamos donde corresponde y lo vamos uniendo de esa misma manera. Ahí tenemos el primer segmento correspondiente a uno de los lados de la base de nuestro modelo, y lo vamos a ir haciendo de nuevo con cada uno de ellos. Es importante en este sentido organizarse, tratar de no ir queriendo hacer todo junto, porque siempre vamos a obtener errores. Entonces, en este caso yo opto, como es un objeto generado a partir de 4 prismas rectos, una base, 2 especies de columnas y una cubierta, una tapa, vamos a ir construyéndolo de a uno. Y en este caso, fíjense cómo lo primero que hago es construir la base sobre el plano inferior. La voy a cambiar de capa para poder tener la longitud que corresponde y las rectas independientes unas de otras, y de esta manera poder encontrar lo que sería la base de mi primer objeto. Ahí lo tenemos. Una vez que lo tenemos, vamos a ir obteniendo la altura. Sabemos que la base tiene una altura de 10, entonces vamos a tipear 10 y vamos a encontrar la altura solamente en 2 de sus direcciones. No hace falta encontrarla en las 4. De esa manera, con el comando Ray, un comando que me permite dibujar semirectas, voy a hacer centro en el punto de fuga y voy a trazarlo con los puntos que encontré, y ahí voy a empezar a unir con los puntos que voy necesitando. Lo único que me falta encontrar son las alturas, que como yo ya sé no van a fugar. Entonces, trazando una vertical desde los vértices que ya tengo, voy a ir encontrando cada uno de ellos, y de esta manera los voy a ir uniendo y ahí obtener la base de mi objeto completo. Una vez que tenemos ya la base, pasamos ahora sí a lo que es una de los elementos verticales que tenemos, es el que es ortogonal, que está más a la derecha. Entonces, vamos a ir encontrando de nuevo cada uno de los puntos, lo vamos a ir jugando en un solo sentido, en el otro ya lo tenemos, recordemos que lo hicimos paralelo a las direcciones principales, lo vamos a pasar de capa para que queden bien organizados, y vamos a llevar esos puntos. Los vamos a llevar hasta la pantalla y los vamos a hacer subir 10 unidades, que es donde comienzan esos objetos. Recordemos que están ubicados por encima de esta plataforma de 10 unidades de alto. Entonces, llevamos, copiamos y lo hacemos también en el otro sentido. Entonces, ahí fugamos. Y fíjense que en la intersección con la arista superior de la base vamos a obtener lo que sería la base de este primer elemento vertical que nosotros queremos encontrar. Si nosotros queremos ahora encontrar los otros puntos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos ahora sí, fugarlos en un sentido y fugarlos en otro.
y vamos a llevar de nuevo exactamente la misma altura. Acá tenemos que tener cuidado, tenemos que tratar de que siempre sean paralelas. En este caso, fíjense cómo llevamos la línea de enlace junto con la altura de los puntos a los puntos que corresponden. Y ahí de nuevo, uso el comando rey, en este caso el comando línea, para poder ir llevándolos de un punto a otro. Lo hago en un sentido, lo hago en otro, y en este caso es importante no ir perdiéndose. Yo puedo detectar los puntos de una manera muy sencilla. Aquellos puntos que no terminan en nada son los puntos con los que estoy trabajando, como en este caso. Cuando veo que hay un punto que no se intersecta con ninguno, es con el que estoy trabajando. Y tratar de no ir y volver demasiado para no perderse. Entonces de esa manera yo puedo unir los puntos, como estoy haciendo ahora, para poder encontrar la base de este primer elemento. Lo voy a seleccionar para tenerlos todos en la misma capa con la que estoy resolviendo el ejercicio. En este caso es importante destacar que no estoy todavía discriminando entre listas visibles y no visibles. Eso lo voy a hacer al final. De esta manera yo organizo todo el ejercicio y luego hago ese cambio. Ahora, para construir la altura, vuelvo al enunciado, veo que tiene 40 de alto, selecciono uno de los extremos y lo estiro hasta que tenga 40 más de alto. Y ahí me va a quedar la altura de cada uno de esos objetos. Entonces, tomo esas alturas, que solamente las tomo en un solo sentido, no hace falta de nuevo tomarla en dos, porque eso me va a dar las líneas de fuga. Si yo ahora tiro una vertical de cada uno de sus vértices, voy a poder encontrar la base superior de dicho prisma rectangular. Lo llevo hasta la línea de fuga que corresponde, hasta ahí y hasta ahí, y de nuevo ahora empiezo a construir mi base. Ahí lo tenemos. Una vez que la tenemos, de nuevo, llevo los puntos, las aristas a su color, corto la parte que sobra, dibujo las líneas que faltan, y acá de nuevo también es importante destacar que yo a medida que voy resolviendo el ejercicio, voy cortando las líneas que me van sobrando, como en este caso vemos que cortamos un extremo y vemos que cortamos otro, para entender que las líneas que yo tiro con el comando rey, que quedan infinitas en un sentido y en otro, son las que estoy usando en ese momento, y cuando ya las termine de usar, las corto, para no tener ese problema. Ahora fíjense que continuamos con lo que es la parte superior, la cubierta de este objeto, que es el rectángulo que tenemos ahí, que estamos encontrando en un sentido y que estamos encontrando en otro. Entonces, vamos a llevar estas líneas, que recordemos que ahora están las líneas de enlace y también la altura que tiene la parte inferior de este objeto en altura, de esta especie de cubierta, que son esas líneas que tenemos ahí y las que tenemos sobre el exterior. Entonces vamos a fugar, de nuevo, ahí y ahí, y lo vamos a hacer ahora en el otro sentido. Para hacerlo en el otro sentido, lo que tenemos que hacer es fugar dichos puntos también con la dirección que teníamos hacia el otro lado, o sea, hacia la derecha. Entonces, jugamos con esta dirección, subimos hasta ahí y recordemos que eso tenía una altura de 50 unidades. Recordemos, 10 de base y 40 del objeto que está entre medio. Entonces, llevamos esos puntos, llevamos ese puntito que nos quedó ahí también y hacemos exactamente lo mismo. Vamos hasta la línea de tierra y subimos 50. Fíjense que nos quedan esos dos puntitos sin líneas a las cuales referenciarse. Entonces, yo cuando tengo que encontrar esos puntos no me voy a perder. Entonces, hago exactamente eso. Voy desde el punto de fuga y trazo los rays, R-A-Y, desde esos dos extremos. Y de esa manera voy a encontrar los 4 puntos que corresponden a un extremo de la base. Los voy a unir, ahí tengo un punto. Y allá tengo el otro. En este caso es importante siempre hacerlo pausado y reconocer desde dónde salen los puntos de fuga. Una vez que lo tengo, lo dibujo ya en azul, para no perderme. Una vez que tengo el primero, vuelvo a hacer exactamente lo mismo con los otros, entendiendo que ahora lo tengo que fugar en un solo sentido, porque en el otro ya lo tengo.
Ahí tengo uno. Ahí tengo otro. Y de nuevo ahora lo que voy a hacer es directamente llevarlo con línea de enlace y subirlo 50. Tanto en ese lugar como en este otro. Llevo hasta la línea de enlace y ahí subo de nuevo con 50 más. Una vez que los tengo, vuelvo a fugar esos dos puntos con el comando rey, ahí, y ahí tengo los otros puntos que me faltan. Los vuelvo a unir, entendiendo cuál tengo que unir en cada caso. Es ese punto con ese que tenemos en la otra línea de fuga. Recordemos que al no estar trabajando con un punto de fuga que encontramos mediante una dirección paralela a las direcciones principales, las aristas de estos objetos no van a fugar al punto, sino que van a estar desfasados. Como vemos acá, estamos uniendo puntos distintos, cosa que no pasa en el otro sentido, donde sí, fíjense que coincide la fuga, o sea, hasta el punto de fuga que tenemos a la izquierda. Una vez que tenemos la base inferior de este objeto, lo que hacemos es tomar las referencias de un solo lado y las extendemos 10 unidades más, para que de esa manera podamos encontrar lo que es la parte superior de dicho objeto. Subimos 10 y 10, fíjense que siempre subimos los extremos que fugan paralelos al punto de fuga que tenemos a la izquierda, y ahí directamente lo que hacemos es fugarlo. Cambiamos de capa para poder encontrar, cortamos las líneas que no nos sirven para no perdernos, esto es importantísimo. Fíjense cómo voy cortando cada una de las líneas de modo que no me confunda cuando aparezcan líneas nuevas. Ahí lo tenemos, fíjense que ninguna se extiende por demás del objeto. Y ahora sí, uso el comando rey, extiendo, y ahora directamente subiendo los vértices de la base inferior de la cubierta, con una recta vertical, voy a encontrar los puntos en altura. Esto es muy útil. Trabajar siempre con al menos un punto de fuga que sea paralelo a las direcciones principales del objeto me permite hacer esto mucho más rápido. Y de esta manera directamente voy uniendo el objeto sin mayores inconvenientes. Lo tengo ahí, lo cambio de capa, vengo acá, lo ubico en su color respectivo y ahí tengo terminado mi objeto superior. Lo único que me queda hacer es reducir un poco las líneas para que no me queden tan exageradas, corto las líneas infinitas que tengo dibujadas y ahí tengo ya 3 de los 4 objetos. El último que me queda es tal vez el más complejo porque es el que no tiene ninguna dirección en el sentido del objeto. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es ir haciéndolo punto por punto, tratando de no perderlo. Entonces lo vamos a empezar a hacer con los puntos que tenemos más hacia el extremo derecho y luego con los que tenemos hacia el izquierdo. Lo hacemos con el primer punto en un sentido y en otro. Fíjense que en este caso me copio una línea porque obviamente no tengo pautado que el objeto, el comando se mueva perpendicular a estas líneas. Lo tengo usando el comando polar, la opción que tenemos justo ahí abajo donde tenemos el orto. Entonces ahí llevamos las direcciones y lo llevamos hasta la línea de tierra y lo vamos a extender 10 unidades. Recordemos que ese objeto empieza a las 10 unidades. Y acá fíjense que lo que estoy haciendo, algo sumamente importante, es empezar a trabajar con otra capa. Como ya tengo varias líneas y en este objeto que está inclinado no quiero perderme, voy a cambiar de capa, voy a empezar a trabajar con una capa con mucho contraste de color para poder encontrar los puntos rápidamente. Entonces ahí lo subí 10 unidades y lo empiezo a fugar. Lo fugo en un sentido y lo fugo en otro. Ahí lo vemos. Una vez que los tengo, lo uno con el comando filet, radio 0, y ahí tengo el primer punto, ese punto que tenemos ahí abajo. Con el segundo, ese que estamos señalando, hacemos exactamente lo mismo. Vamos con las líneas de descomposición de rectas, en este caso sí lo hacemos con el ángulo a 30 grados y lo llevamos de nuevo hasta la pantalla, hasta la línea de tierra y 10 unidades de alto. Lo llevamos ahí, hacemos lo mismo con la otra, venimos acá, lo llevamos hasta ahí y hacemos 10. Y ahí tenemos el siguiente punto fugado. Lo vamos a llevar hasta los puntos de fuga, en un sentido
y en otro. Y ahí, cuando los unamos de nuevo con el comando filet, vamos a tener el otro punto. Para no perdernos, lo vamos a dibujar. Ahora no lo vamos a dibujar en rojo, sino que lo vamos a dibujar en azul, para entender que ese segmento es un segmento de nuestro objeto que estamos buscando. Una vez que lo hicimos con los dos primeros puntos, vamos a copiar las capas para que nos queden organizadas, y lo vamos a hacer ahora con los otros dos. Vamos a hacer con el punto que está más atrás, exactamente de la misma manera. Ahí lo tenemos. Y de nuevo vamos a subir hasta la línea de tierra y lo vamos a hacer extender 10 unidades en un sentido y en el otro. Una vez que los tenemos, volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Fugamos esos puntos a los puntos de fuga que corresponden y los unimos con el comando filet para que nos quede el tercer punto que tenemos ahí. Y ahora lo unimos para no perderlo, unimos con el segundo, lo cambiamos de capa, ahí lo tenemos en azul, y falta ahora el último punto, que es el que tenemos ahí abajo. De nuevo, bajo el mismo procedimiento, lo llevamos en un sentido, lo llevamos en el otro, y lo extendemos con línea de enlace hasta lo que es la pantalla, la línea de tierra, y 10 unidades, tanto de un lado como de otro, obviamente sin perder la verticalidad, y llevamos un punto, llevamos el otro, y ahora los unimos con el comando filet. Fíjense que de esta manera, trabajando tan organizadamente, no me puedo perder, porque lo voy haciendo paso por paso. Hay los puntos que me faltan, y los pinto o los paso a la capa que corresponde, en este caso el azul, para tener. Y ahí tengo la base sobre la base del objeto, valga la redundancia. Y ahora lo que tengo que encontrar es la altura. Para poder encontrar la altura, primero voy a cambiar de capa todo lo que hice en rojo, para no perderme, entendiendo que ahora voy a utilizar solamente las alturas, para no distraerme con otros colores distintos. Vamos a cambiar esos colores. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar solamente los de un lado y los vamos a extender 40 unidades para poder encontrar lo que sería la base superior de este objeto. Entonces, los extendemos 40, fíjense que nos queda en la misma altura, y lo vamos a extender solamente desde un punto. Entonces, ahora vamos a llevar los otros dos que nos quedan, estábamos revisando que sea el que corresponde, los 4 que salen de esos mismos puntos, y ahí sí voy a empezar a fugar. Los tengo ahí los puntos, y lo que vamos a hacer es ir haciéndolo de a uno. El primer punto, que es el que tenemos más a la izquierda, lo vamos a llevar con una línea vertical, que va a ser su segmento, su arista, y lo vamos a intersectar con la fuga que viene del punto A, 50 unidades de alto. Lo vamos a fugar y ahí tenemos el primer punto. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, lo vamos a llevar, lo vamos a cambiar de capa para que esté en azul, y lo vamos a fugar con el que sigue. Ahí lo tenemos, lo llevamos, y con el comando filet nuevamente lo vamos a intersectar. Ahí lo cambiamos de capa, y lo unimos para obtener una de las aristas que nos estaba faltando. Lo cambiamos a capa y ahí tenemos la primera cara. Hacemos lo mismo con el siguiente punto, con los dos puntos que están en la parte central. Fugamos primero y lo unimos con el punto que corresponde. Vemos que corresponde al punto que está más atrás de todo, que es ese que tenemos ahí. Entonces, pasamos la recta. Fíjense que casi que coincide con la otra línea, queda penita separada. Y de nuevo con el comando filet unimos uno con otro y ahí nos queda nuestro segmento. Hacemos lo mismo, lo cambiamos de color para no perdernos. Y ahora ya nos queda el mismo procedimiento con el último punto. Lo estiramos y lo hacemos fugar con el punto que nos queda. De nuevo, siempre es importante ser organizado en el trabajo para no perderse. Es preferible organizarse y perder un minuto de tiempo a trabajar desorganizado y perder muchos minutos una vez que empiezo a tener muchas líneas dibujadas.
Una vez que tengo los últimos puntos, voy uniendo este punto con el que me queda, ahí lo tenemos, el primero con el tercero que dibujé, y ahí los cambio de capa para poder ir trabajándolos. Una vez que ya los tengo, voy a pasar de nuevo todas las capas que tenía en rojo, las voy a pasar a gris para no tener elementos en una capa que no quiero. Ahí lo voy a tener, vamos a dibujar estas líneas chiquitas que me quedaron ahí, y ahí directamente ya tengo mi objeto terminado. Vamos a apagar las capas auxiliares para ver el objeto cómo nos queda, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es encontrar la visibilidad del objeto. Por eso lo vamos a hacer acelerando un poco el video para no perder tiempo en esta situación. Siempre es importante detectar primero lo que son las aristas visibles y no visibles de cada objeto. Eso es lo primero que se hace. Luego lo que se hace es, bueno, los objetos que tengo más adelante empiezan a tapar los objetos que tengo por detrás. De esa manera yo puedo ir controlando que todo lo que estoy dibujando con líneas de trazo sea lo que es no visible. Una vez que ya terminé de encontrar todas las aristas visibles y no visibles, vuelvo a prender las capas para tener todo listo, y ahora sí vamos a ir a la parte de impresión. Para eso primero vamos a seleccionar todas las aristas que tenemos dibujadas en gris y las vamos a mandar al fondo del dibujo con el icono que tenemos allá arriba, que es Send to Back, de manera que todas estas líneas grises que van a salir impresas no tapen nuestro dibujo dibujado en color negro. Entonces vamos a seleccionar todas las capas. En este caso lo estoy haciendo manualmente, pero lo podría haber hecho con el comando Quick Select. De esta manera las mando para atrás con este comando Send to Back que aparece ahí. Una vez que las tengo ya en la parte trasera, ahora sí vamos a imprimirlo, vamos a llamar a Control P, vamos a seleccionar el área de impresión y vamos a tener un preview para ver cómo se ve nuestro resultado, teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos preseteadas las capas y demás para poder ver el objeto terminado. Esto fue todo por esta clase. Gracias.